Para mí es de gozo dejar a uno de nuestros líderes, el copastor de nuestra iglesia, aleluya, muchacho criado aquí, nacido aquí, aleluya, formado aquí, y que Dios tiene la palabra a través de él para aquí. Amén. Qué bueno cuando Dios, aleluya, nos habla por alguien de aquí, porque lo conocemos. Lo conocemos. Y yo le invito al domingo, que no se quede el domingo, porque yo le voy a decir lo importante que es, aleluya, recibir la palabra de alguien que conocemos. Aleluya al Señor. Para mí es de gozo dejar a nuestro hermano obrero Eric Trinidad Olmo con la palabra de Dios para nosotros. Aleluya. Vive Dios. Bien, mis amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Aprovechando que están en pie, vamos a buscar en la palabra del Señor. Vamos a ir al texto base para este día, que se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 19. Evangelio de Juan, capítulo 19. Vamos a estar considerando los versículos 17 y 18. El tema de la campaña como tal es gracias por tomar mi lugar. Cada día, ¿verdad? Ha habido un subtema, o un tema por día. Y nos vamos a circunscribir al mismo. Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos 17 y 18. Amén. Amén. Así que, ¿verdad? A lo que acomodamos a las visitas, etcétera, pues quiero agradecer, realmente quiero agradecer a mi hermana Nancy Flores y a nuestro pastor, ya que tuvieron a bien, ¿verdad?, el que yo pudiera exponer la palabra del Señor en esta hora. Para mí, créame, es un gran privilegio. Muchas otras personas pudieron haber tenido o estado en esta posición que se me ha considerado a mí, pues lo tomo con mucha humildad y con mucha responsabilidad. Así que sumamente agradecido. Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos 17 y 18, dice la palabra del Señor. A la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Repito el 18. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Oramos al Señor. Amado Dios, Padre celestial, Dios grande y poderoso, Dios de eterna misericordia, de infinita bondad. En esta hora, Dios amado, yo te doy gracias nuevamente y públicamente por la oportunidad que se me concede de poder exponer tu palabra en esta hora. Señor, voy a predicarla como lo que tu palabra es, la fuente más poderosa del universo. Dios amante, Dios poderoso, tu palabra no torna atrás vacía, por lo tanto, yo sé que algo ha de hacer en cada corazón que en esta hora la reciba. Gracias por tu palabra. Cambia las conciencias, cambia los corazones en esta hora, para la honra y gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Pueden sentarse? El título de este mensaje, ese es el título, ¿verdad?, que se me ha dado para esta hora, para este día. Con los brazos abiertos. Ese es el título de este mensaje. Vuelvo y repito, el tema del día de hoy. Con los brazos abiertos. De hecho, no tengo 15 páginas, por si acaso. Tengo 14. 14 y 3 párrafos. Casi. No son 15. Así que no se preocupe. No se preocupe por el escabeche ni nada por el estilo. Con los brazos abiertos. Y antes de entrar al mensaje, pues, ¿verdad?, me uno a las palabras del pastor y damos la más cordial bienvenida a cada visita que se encuentra en medio nuestro. Miren, hace unas 2 semanas atrás, oye, es que piensen, unas 2 semanas atrás yo tenía una reunión en Río Grande.
Yo tenía una reunión en Río Grande, un sábado. Entonces, pues nada, a veces uno deja las cosas para lo último. Y ese viernes antes, ¿verdad? El día antes de esa reunión, pues yo llegué, salí del trabajo y fui a hacer una diligencia, etcétera. Llegué ya a casa en la noche con mi esposa y mis hijos. Y le digo a mi esposa, luego de bañarme, qué sé yo, le digo, yo voy a planchar mañana por la mañana la ropa porque estoy cansado, me voy a acostar a dormir. Entonces, al otro día, pues suena la alarma. Yo había puesto el reloj para temprano. Y cuando me di cuenta, bueno, la alarma del celular, porque se había ido la luz. Entonces eso es una cosa. Se va la luz, entonces yo no tengo la ropa planchada. Las puertas de garaje trancan, tú sabes. Abrirlas manualmente es un lío porque hay una que abre, otra que no. Bueno, entonces, suficiente para que mi estado de ánimo cambiara automáticamente. La cuestión del caso es que, nada, no había luz, etcétera. De momento, a rato llega, pensé hasta excusarme, dije, pues mira, me voy a excusar, no voy a ir, pero la responsabilidad ante todo, y dije, no, yo voy a llegar, aunque sea con una ropa casual, lo que sea, pero voy a llegar. Pero me cogió tarde, realmente me cogió tarde. Ese revuelo por la mañana, etcétera, De momento llega la luz, pude planchar una ropa, pero no era la ropa que yo me quería poner. Tú sabes, ante todo la apariencia. El punto es el siguiente, y se forma por la mañana, forma ese revuelo en mi casa. Salgo tarde para Río Grande. Entonces, la reunión era lo que nosotros, ¿verdad? Como posiblemente somos el sector de las 330, el vernáculo, allí, que ¿cuántas veces yo no he ido allí en mi vida? ¿Sabes? Pues arranco por ahí y voy. Entonces tomo la ruta 66. Entonces cuando voy por la ruta 66, yo digo, ¿verdad? Cojo la ruta y voy por ahí. Voy tarde, voy con los ánimos, ¿verdad? Propios, un poco caldeados, tú sabes. Y voy por ahí y de momento digo, ¿y cuál es la salida? ¿Qué problema? Y voy por ahí, y voy por la ruta 66, y yo digo, ok, pues ya sé, la lógica, me voy a salir en los outlets, pero los outlets quedan en Canóvana, ¿sabes? Y yo voy para Río Grande. La cuestión del caso es que me salgo ahí, cuando yo llego ahí, automáticamente me perdí, me perdí una cosa, bueno, la iglesia local sabe que yo siempre ando perdido, no es, para ustedes no es cosa nueva, lo digo para la visita. Me pierdo, y comienzo a meterme por entrada y yo, de verdad, mire, ese chip de las direcciones, a mí nunca se me otorgaron muchas cosas, pero el chip de las direcciones, nunca se me otorgó eso. Entonces, y empiezo a meterme en entradas que yo nunca había visto en mi vida, ver casas que yo nunca había visto en mi vida. Entonces, en una vez me molesto, me molesto conmigo mismo y me paro así, en medio, me paro a la orilla. Cojo el celular y llamo a mi esposa. Y mi esposa dice, ¿qué pasó? Estoy perdido. Bendito, pobre esposa mía. Estoy perdido. Y ella me dice, pero cógelo suave. O sea, las mujeres dicen, cógelo suave, no te preocupes. No lo voy a coger suave nada porque estoy harto de estar perdido. Así fue, hermano, lo tengo que decir así. Entonces, cuando yo veo, hay un bar al otro lado, al otro extremo de la carretera. Entonces, yo veo que hay un señor que me hace, que baja el cristal, yo bajo el cristal. Entonces, apago el celular, bajo el cristal y me dice, flaco, pero no me dijo flaco. Flaco, ¿estás perdido? Y dije, yo, no. ¿Estás perdido? No, estoy haciendo. ¿Qué me detuvo? Gracias, mi hermano, gracias. Me detuve a hacer una llamada. Yo perdido, nada. No estaba perdido. No, mira, hermano, me pasan unas cosas, de verdad, yo no sé. Una cosa increíble. La cuestión del caso es que automáticamente pues recuerdo, pues mira cómo son las cosas, entonces recuerdo y digo, espera, yo voy para Río Grande, ¿sabes? Y eso es, por lo menos no se me olvida. Eso es Canóvana, Río Grande, Luquillo, Fajardo, eso nunca se me olvida. Y digo, pues si estoy en Canóvana, es que tengo que seguir hacia adelante hasta llegar a Río Grande. Efectivamente, llego a Río Grande. Cuando yo llego,
yo no sé realmente el carácter de la reunión, pero no sé, pero lo primero que hago es, me bajo del carro y veo que se baja una persona, una chaqueta y una corbata, o sea, y yo tenía, digo, no es que estaba impropio, pero no, entonces llamo a mi esposa y le digo, y me dice, ¿estás perdido? No, ya llegué, ay, qué bueno que llegaste, pero me voy para casa. ¿Pero por qué vas a virar? No, porque yo no estoy ni vestido adecuadamente. Mira, aquí la gente y le digo, aquí la gente se está bajando con chaqueta y la gente se está bajando con manga larga. Y yo no, ¿sabes? Y mi esposa dice, cógelo suave, bájate, tranquilo, ¿sabes? Y yo pues así me lo hice y dije, mira, ya estoy aquí como esté, olvídate. Cumplo la reunión, me voy para mi casa. Y llego a la reunión y mire, gracias a Dios, cuando llego allí, lo primero que hago es que me encuentro con uno de los hermanos que estaba convocado a la reunión, y lo primero que me dice es, Dios te bendiga, y abre los brazos bien grandes, me da un abrazo y me dice, todavía estás a tiempo, tranquilo. Qué tremendo. A lo que yo quiero llegar a lo siguiente. Mire, la vida de por sí es muy similar a todo lo que yo le he explicado a ustedes en esta hora. Es un camino que nos presenta desvíos que debemos evitar. Y la vida es un camino que nos presenta rutas que debemos seguir. En ocasiones nos desviamos, en ocasiones andamos perdidos y pretendemos hacerle creer a todo el mundo en la vida que no estamos perdidos. Inclusive cuando nos perdemos en la vida, algunas personas nos dicen, tú estás perdido, nosotros decimos, yo no, ¿qué va? Yo no estoy perdido. Pero tú sabes que estás perdido, tú sabes que estás mal. Tú sabes que estás en la ruta equivocada que Dios quiere para ti. Así que no queremos seguir así, porque el ser humano le molesta estar perdido. El ser humano, el estar perdido nos causa tristeza, nos causa molestia, nos causa frustración y nos causa infelicidad. Pero yo te tengo una buena noticia en esta hora, y es que hoy todavía tienes tiempo para cambiar de ruta. Hoy la buena noticia que te venimos a traer en esta hora es que hoy todavía los brazos siguen abiertos y por lo menos hoy por lo menos todavía estás a tiempo. Con los brazos abiertos, vamos a ver qué nos dice el Señor. Miren, continuando con el tema de la vida, debemos saber que la vida misma es un don de Dios y se nos ha encomendado vivirla a la altura de unas expectativas divinas que ya están establecidas. Valores tales como el respeto, la libertad, el derecho a la vida misma, el honor, la lealtad, la honestidad y otros son escenarios obligados en una sociedad que quiere disfrutar la vida en un ambiente de sana convivencia. Así que llevar a cabo todos estos valores que acabo de mencionar debe producir un tipo de felicidad automática en el ser humano. Tomemos como ejemplo el valor de la libertad. La felicidad, escuche bien, la felicidad siempre estará ligada a la libertad. Ahora bien, la libertad que provee Cristo es sin duda alguna la libertad más importante de la cual puede participar el ser humano. Nadie se siente feliz, amarrado y restringido. Nadie. Es por esto que el ser humano continuamente desarrolla prácticas, ¿verdad? O internaliza prácticas o costumbres que para él le produzcan o le generen libertad, algún tipo de libertad, me explico. Usted puede escuchar, ¿verdad?, muchas frases, hay personas que dicen, no, estudia porque la educación trae libertad. Hay personas que dicen, no, las buenas relaciones traen libertad. Inclusive hay personas que dicen, no, la buena música trae libertad. Y es que el ser humano anhela la libertad y desarrolla costumbres, vuelvo y repito, ¿verdad?, en la cual le generen o ellos sientan que le genera libertad. Pero la Biblia dice en Juan 8:36, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Dicho de otra manera, la verdadera libertad solo se experimenta a través de la persona de Jesucristo. Es por esto que el Evangelio es diferente, porque el Evangelio liberta, el Evangelio no esclaviza. No ocurre lo mismo con la religión, que se carga como si fuera una mochila,
como si se llevara sobre los hombros un equipo para transitar con la vida, por la vida con exigencias y prácticas que se deben llevar consigo mismo. La Biblia nos enseña que vivir no se trata de transitar por la vida sin rumbo, sino de disfrutar la misma con los resultados de la libertad que solamente el Hijo de Dios puede proveerle al ser humano. Siendo esto así, entonces usted y yo no hemos sido llamados a cargar el Evangelio y sí a permitir que el mensaje y los valores del Evangelio nos carguen a nosotros. Esto es así porque Cristo, escuchen lo siguiente, Cristo no le ofrece al ser humano un evangelio tipo mochila. Cristo ofrece un evangelio que funciona como alas, que nos lleva sobre las montañas y los valles de la vida, que nos capacita para hallar la felicidad en nuestras relaciones, para las tareas, para la familia, para la práctica de los valores esenciales de la vida y para vivir y disfrutar todo esto en la persona de Cristo. Solamente Cristo puede ofrecerle la verdadera libertad al ser humano. Cristo nos liberta del pecado, pero también de la insignificancia, del desaliento y del temor a creer que no servimos para nada. Cristo nos liberta y nos permite entender que la vida tiene propósito, que hay razones por las que estamos aquí, que nuestra esperanza es real, que Él nos da dirección, que los sacrificios que realizamos valen la pena y que vivir es un privilegio porque la vida es un don de Dios. Por eso solamente Cristo pudo mencionar las siguientes palabras: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Gloria a Dios. Ahora bien, ¿cómo podemos alcanzar la vida que Dios quiere que alcancemos? Esa es la pregunta en esta hora. ¿Cómo podemos alcanzar la vida que Dios quiere que alcancemos? ¿Qué es lo que debemos restaurar en nuestra vida? Acompáñeme entonces al principio de todo y luego lleguemos a la cruz. ¿Qué es lo que debemos restaurar? Miren, el ser humano debe saber, usted y yo debemos saber, que a nosotros se nos considera la corona de la creación. ¿Por qué? Porque dice la Biblia en el libro de Génesis que el hombre fue hecho, el ser humano fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. ¡Aleluya! Y esa frase, ¿verdad? Esa frase, la imagen y semejanza de Dios, esa frase coloca al ser humano por encima de todas las otras criaturas que fueron creadas por Dios. Génesis 1:26 dice: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Miren, esa imagen y semejanza se dañó cuando los seres humanos pecaron en el huerto. Posiblemente usted conoce la historia de Adán y Eva. Pues esa imagen y semejanza, vuelvo y repito, se dañó cuando los seres humanos pecaron en el huerto del Edén. Así que desde ese momento, esa imagen y semejanza necesitaba ser restaurada porque el pecado la había dañado. Es por esto que Jesús, el Hijo de Dios, tuvo que morir por nosotros en la cruz del Calvario. De hecho, no te alcance, cuando en este mensaje yo me refiera a la cruz, yo no estoy exaltando el objeto de la cruz, estoy exaltando el sacrificio que se llevó a cabo en la cruz. El pecado dañó la imagen de Dios en el ser humano y solo el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario lo puede reparar. Amén. Esto es así, ¿por qué? Porque el pecado deshumaniza y solo la cruz devuelve la dignidad. El pecado humilla y la cruz restaura. El pecado descompone y la cruz transforma. El pecado entenebrece y la cruz ilumina. El pecado nos hace mirar la bajeza y la cruz nos hace mirar hacia el cielo. Nada como la cruz de Cristo.
Nada como la cruz de Cristo para devolvernos las esperanzas y la identidad perdida a causa del pecado. El pecado enajena, pero la cruz reconcilia. Y esto es así porque en la cruz se trabaja la agenda celestial. En la cruz Dios trabajó la agenda de reconciliación con el ser humano. ¿Y qué significa esto? Miren. Si usted va a su Biblia, en el libro de 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 18 al 20, dice lo siguiente. ¿Qué es la agenda de reconciliación? Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Miren, la principal función de Cristo al venir a la tierra fue reconciliar al mundo de los seres humanos caídos con Dios. Toda persona, escuche bien, toda persona caída y pecadora, toda persona es una persona caída y toda persona es una persona pecadora, y por lo tanto todo ser humano necesita reconciliarse con Dios. Dios mismo lleva a cabo esa reconciliación. ¿Por qué? Porque los pecadores por sí mismos no pueden reconciliarse con Dios. Así que esa función la lleva Dios mismo a cabo. Y lo hace a través de Cristo, quien fue perfectamente sin pecado. En otras palabras, aunque Dios es la deidad ofendida, es Él precisamente quien inicia el proceso de reconciliación con el ser humano. Él no se complace en la destrucción de los pecadores, sino que hace un llamado a todo el mundo, implorando a los pecadores que se reconcilien con Él. Todo esto es la esencia misma del mensaje del Evangelio. ¿Qué significa reconciliar? Restablecer una relación. Cuando los matrimonios se pelean, ¿verdad?, y estén a punto de un divorcio, ¿qué es lo primero que buscan? Reconciliarse. Restablecer, ¿verdad?, la comunicación, la relación entre ellos. Asimismo, nosotros pasamos la vida reconciliándonos, ¿verdad?, con nuestros amigos, reconciliándonos con nuestros hijos, reconciliándonos con nuestros jefes. Sin embargo, cuando Dios dice, reconcíliate conmigo, ¿cuánto lo pensamos? Y pasamos la vida reconciliándonos con todo el mundo, con el vecino, etcétera, etcétera. Pero hoy Dios te dice, yo quiero que tú te reconcilies conmigo. Ser cristiano significa ser una persona reconciliada con Dios. Se trata de restablecer nuestra amistad con Dios. De hecho, la verdadera reconciliación se alcanza solo mediante la obra de Cristo. Ahora bien, ¿para qué estamos nosotros aquí? Es que a la iglesia se nos ha encomendado anunciar el mensaje de la reconciliación. Escucha bien, es necesario que restablezcas tu relación con Dios. ¿Y cómo tú puedes lograr esto? ¿Cómo tú puedes reconciliarte con Dios en el día de hoy? Pues primeramente, tú debes entender que la obra de reconciliación es una obra de gracia, no de gracias. Es una obra de gracia. Miren, la misericordia y la gracia son confundidas con frecuencia, pero no son lo mismo. La misericordia, o sea, ¿qué es la misericordia y qué es la gracia de Dios? La misericordia es que Dios no nos castigue como merecen nuestros pecados. Y la gracia es que Dios nos bendiga a pesar de que nosotros no lo merecemos. La misericordia es la liberación del juicio
Y la gracia es la bondad que se extiende a aquellos que no la merecen. Según Romanos 3:23, según Romanos, el libro de Romanos 3:23, todos hemos pecado. Y según Romanos 6:23, todos merecemos la muerte y la condenación eterna en el lago de fuego. Una súplica a Dios por misericordia es pedirle que detenga el juicio que cada uno de nosotros merecemos y en vez de ello nos conceda el perdón que de ninguna manera usted y yo nos hemos ganado. ¿Por qué? Porque usted y yo, el ser humano, no merece nada de Dios. ¿Por qué? Porque a usted y a mí Dios no nos debe nada. Así que todo el bien que experimentamos diariamente es solamente producto de la gracia de Dios que nos bendice sin que usted y yo lo merezcamos. La gracia es simplemente un favor, una benevolencia que el ser humano no merece. Permítame explicarlo mejor a través de un personaje con el cual todos nos podemos identificar. Y de esta manera vamos a entrar entonces de lleno al escenario de la cruz. Lucas 23, 18 y 19 dice lo siguiente. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Voy a hablar un ratito de Barrabás. Mire, la última frase dice, este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. La última frase explica quién era Barrabás. Barrabás era un rebelde. Barrabás era un asesino. Barrabás era un hombre que tenía furia en el corazón. Barrabás era un hombre que tenía sangre en sus manos. Barrabás era un hombre insolente. Barrabás era un hombre totalmente violento. Barrabás era un buscapleito, un exterminador. Barrabás está en la cárcel y posiblemente está orgulloso de eso. Y se supone que Pilato, el gobernador romano, trate con gracia a un individuo como este. Usted sabe que no. Eso desean, sin embargo, eso es lo que desean los miembros de la multitud. Es más, quieren a cambio que Pilato ejecute a Jesús, un hombre de quien el gobernador declara que no ha hecho nada digno de muerte. Y escuche bien, Pilato no siente ninguna lealtad hacia Jesús. Vuelvo y repito, Pilato no siente ninguna lealtad hacia Jesús. Lo que pasa es que él está dispuesto a crucificar a un hombre culpable, pero no está dispuesto a crucificar a un hombre inocente. De hecho, Pilato, dice la Biblia, hace al menos 4 intentos, lleva a cabo por lo menos 4 intentos para soltar a Jesús. Les dice a los judíos que resuelvan ellos el asunto. Les refiere el caso de Herodes. Intenta persuadir a los judíos para que acepten a Jesús como el prisionero que se libera en la Pascua. Por último, les ofrece hasta un arreglo. En vez de ejecución le dice, pues yo le doy algunos azotes y lo suelto. O sea, Pilato trató por lo menos en 4 ocasiones de soltar a Jesús. Pilato hace todo lo posible por soltar a Jesús. ¿Por qué? Porque dice Juan 18:38, no hallo en él ningún delito. Y con estas palabras, qué interesante, con estas palabras Pilato se convierte en un teólogo involuntario. ¿Por qué? Porque Pilato fue el primero en manifestar lo que el apóstol Pablo luego diría en 2 Corintios 5:21, que Jesús no cometió pecado alguno. Antes de decirlo Pablo, lo dijo Pilato. ¿Qué cosa? De igual valor a que Jesús caminara en el agua, resucitara entre los muertos y sanara enfermos, es esta gran verdad. Jesús nunca pecó. Nunca. Jesús nunca pecó. No es que no pudiera pecar, es que Jesús nunca pecó. Él fue el modelo de Dios para el ser humano. Siempre honesto en medio de la hipocresía. Siempre amable en un mundo de crueldad. Siempre enfocado en lo celestial a pesar de tantas tentaciones. En cuanto al pecado,
Jesús nunca tuvo que ver algo con el pecado. Nosotros, en cambio, siempre estamos inclinados a pecar. Lo repito, usted y yo, todo el tiempo, todos los días, todo el tiempo, estamos inclinados a pecar. Dice Efesios 2:1 que el ser humano está muerto en delitos y pecados. Según Lucas 19:10, somos lo que se había perdido. Efesios 2:12 dice que estamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así que usted y yo no tenemos nada bueno que ofrecer. Isaías 64:6 dice que nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia ante un Dios santo. En fin, simplemente usted y yo, querramos aceptarlo o no, no estamos muy distantes de lo que era Barrabás. Somos pecadores, aunque la sociedad actual diga lo contrario. ¿Por qué? Porque mire, en esta época moderna, nadie es malo. En la actualidad nadie es malo. El mundo se refiere a los pecadores como desafortunados, equivocados, inadaptados sociales, personas que han sufrido demasiado en la vida. Pero pecadores, no. Los cristianos exageran, pero no. Pero la verdad es que nos gusta pecar. Y el pecar significa un golpe de estado contra el régimen de Dios. El pecado desafía la autoridad divina. El pecado le dice a Dios, muchas gracias, pero déjame vivir la vida como yo quiero vivirla. El pecado le dice a Dios que se vaya, que desaparezca y que no vuelva. El pecado es insurrección de primer orden y la Biblia dice que todos nosotros somos insurrectos. Yo también. ¿Por qué? Porque lo es todo aquel que ha respirado en este mundo. Y una de las acusaciones más duras de la humanidad se encuentra en Isaías 53:6. Dice lo siguiente: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Y eso es una gran realidad. ¿Por qué? Porque todo ser humano ha intentado recorrer su propio camino sin Dios. Todos lo hemos hecho. Todos lo hemos hecho. Romanos 3:10-12 dice: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así que usted y yo debemos comenzar donde Dios empieza. No apreciaremos, escuche bien, el ser humano, usted y yo, no apreciaremos lo que la gracia logra hasta que comprendamos quiénes somos. Somos rebeldes y somos como Barrabás. Y como él, el ser humano merece ser castigado. Al igual que él, estamos en una prisión, encarcelados por nuestro pasado, encarcelados por nuestras malas acciones, encarcelados por nuestras malas decisiones. Y te guste o no, usted y yo hemos sido hallados culpables. Y al igual que Barrabás, usted y yo podemos escuchar los pasos de nuestro verdugo, acercándose a nuestra celda, y sabemos lo que va a pronunciar. Llegó la hora de pagar por tus pecados. Pero el verdugo abre la puerta y nos dice otra cosa. Nos dice: eres libre, puedes irte porque tus pecados los llevó Jesús. La puerta se abre y somos libres. Así que de repente nos hallamos fuera de nuestra celda. Nos hallamos sin cadenas, nuestros crímenes perdonados, y preguntamos: ¿qué ha ocurrido? Pues eso fue lo que le ocurrió a Barrabás. Barrabás chocó con la gracia y hoy tú puedes chocar con ella. Déjate alcanzar por la gracia de Dios. Déjate alcanzar por la gracia de Dios. Déjate alcanzar en esta hora por la gracia de Dios. Cristo se llevó nuestros pecados a un lugar llamado Calvario, donde no solo soportó los clavos de los romanos y la burla de la turba, sino también soportó la ira de Dios. Entremos a la escena del Calvario. Yo le decía al pastor, antes de comenzar el mensaje,
Yo me he gozado con cada prédica desde el domingo para acá. No se pierda de nadie la del domingo. Mire, y es que yo le decía al pastor, el escenario del Calvario es muy amplio, muy amplio. Es imposible en un mensaje poder analizar, ¿verdad?, cada escena del mismo. Pero vamos a llegar al Calvario. El lugar donde Cristo fue crucificado, valga la redundancia, se llamaba el Calvario, o Gólgota en arameo. Es un lugar que significa calavera. En los tiempos de Cristo, la crucifixión se había convertido en el método favorito de ejecución de los romanos. Para el tiempo de Cristo, ya Roma había crucificado a más de 30,000 personas, más de 30,000 víctimas solamente en la región de Judea y sus alrededores. Así que el espectáculo de la crucifixión era un espectáculo común y corriente dentro de la población. Pero hubo una cruz que se distinguió de las demás. Hubo una cruz que se distinguió de las demás. Yo dije en un mensaje pasado que la cruz es el símbolo universal del cristianismo. Y esto es bien necesario que usted lo entienda, y bien particular. La cruz es el símbolo universal del cristianismo, y es extraño, ¿por qué? Porque es imposible que un instrumento de tortura llegue a representar un movimiento de esperanza. ¿Me explico? Mire, nadie utilizaría, cualquier persona, bueno, lo digo de esta manera, yo no conozco una religión cuyo símbolo sea una silla eléctrica, o cuyo símbolo sea una guillotina, o cuyo símbolo sea una horca. Sin embargo, el cristianismo tiene como símbolo un instrumento de ejecución. ¡Qué tremendo! ¿Por qué entonces la cruz es el símbolo de nuestra fe? Porque la cruz es la intersección. La cruz es donde Dios perdonó a sus hijos sin rebajar sus estándares. Ahora bien, aparte del dolor físico de la crucifixión, la característica más notable de este tipo de ejecución era el estigma de desgracia que la acompañaba. Las víctimas eran sometidas a la burla y casi siempre eran colgados, casi siempre eran crucificados desnudos. La Biblia dice que Jesús fue despojado de todas sus vestiduras y de toda su dignidad cuando fue crucificado. De hecho, los soldados que lo crucificaron echaron suertes sobre lo que quedaba de las vestiduras. Posiblemente los soldados que estaban allí eran 4 y repartieron las sandalias. O sea, la vestidura normal de un judío era la siguiente. O sea, habían 4 soldados, entonces se reparten las vestiduras de Jesús. Uno cogió las sandalias, otro cogió una prenda tipo abrigo, otro cogió un turbante y otro cogió el cinturón. Pero dice la Biblia, tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí, no la apartamos, sino que echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esta es una profecía que estaba en Salmos 22:18 y se cumplió en ese momento. O sea, la vestimenta tradicional de un judío consistía, ¿verdad?, básicamente de 5 partes. Ellos se reparten las sandalias, el cinturón, etcétera, pero sobra la túnica. Pero cuando la ven, dice, espérate, esta túnica es de una sola costura, no la vamos a partir, vamos a echar suerte, a ver quién se la lleva. Dice la tradición, no sé, dice la tradición que los judíos acostumbraban a que cuando un varón llegaba a la adultez y salía del hogar, la madre le cosía una túnica especial, ¿verdad? La Biblia nos dice que esta túnica se la cosió María, pero de haber sido parte, ¿verdad?, de esa tradición del pueblo, pues no solamente una túnica sin costura, quizás era, ¿verdad?, la prenda más valiosa que Jesús guardaba para él. Así que a menudo la Escritura describe nuestra conducta como la ropa que usamos. La ropa puede simbolizar el carácter, y como su ropa, el carácter de Jesús fue sin costura, coordinado, unificado. Fue una tela sin costura desde el cielo hasta la tierra, desde los pensamientos de Dios hasta las acciones de Jesús. Pero cuando Jesús fue clavado en la cruz, Él se quitó su túnica de perfección y se cubrió con la túnica de la indignidad.
se vistió con tu pecado y se vistió con el mío. No solo fue avergonzado ante su pueblo, Jesús también fue avergonzado en la cruz ante el cielo. ¿Por qué? Porque cargó con la vergüenza del homicida, con la vergüenza del adúltero, con la vergüenza del mentiroso, del engañador, de aquel que lleva una doble vida. Y él no era culpable, simple y sencillamente tomó nuestro lugar. Y aunque llegamos a la cruz, usted y yo, vestidos en pecado, nos podemos ir de la cruz vestidos con la coraza del amor de Cristo. Cuando el pecador llega a la cruz, va con sus vestiduras de pecado, pero sale de allí vestido con un cinturón de justicia y vestido con vestiduras de salvación. Vale la pena llegar a la cruz y cambiar nuestra vestimenta por la vestimenta de Cristo. Vamos a la última escena del mensaje y termino. Juan 19, 18 dice lo siguiente: y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. La Biblia dice que Jesús fue crucificado entre dos ladrones, dos malhechores que vivían como bandidos, dejando a su paso miseria, destrucción. Algunos creen que pudieron haber sido cómplices de Barrabás. Y en ese caso, de haber sido así, la cruz, ¿verdad?, que utilizó Jesús, entonces era la cruz que estaba destinada para Barrabás. Qué cosa, ¿verdad? Así que, en cualquier caso, está claro que estos hombres eran hombres crueles, porque mientras colgaban de su propia cruz, cada cual en medio de su propia agonía, usaron el poquito de fuerzas a su disposición para burlarse de Cristo, quien jamás les había hecho daño. De hecho, no creo que haya una persona que pueda decir, Cristo me ha hecho daño. Ahora bien, ¿usted se ha preguntado alguna vez por qué hubo dos cruces cerca de Cristo? ¿Por qué hubo dos cruces cerca de Cristo? ¿Por qué Jesús estaba en medio de dos cruces? ¿Por qué Jesús no estaba a la derecha? ¿Por qué Jesús no estaba a la izquierda? ¿Por qué Jesús estaba en el medio? ¿No será que las dos cruces a sus extremos simbolizan uno de los regalos más grandes de Dios? El don de elegir. De hecho, no talcarse. Si usted va al libro de Génesis, usted va a ver que en el huerto del Edén, el árbol de la vida y el árbol del bien y del mal también estaban en el medio del huerto. Así que podemos entender, ¿verdad?, que posiblemente el lugar ubicado por Cristo en la cruz ejemplifica uno de los más grandes regalos que Dios le ha dado al ser humano, el don de elegir. Santo. Los dos criminales tienen mucho en común. Son condenados por el mismo sistema. Son condenados a una muerte idéntica. Son rodeados de la misma multitud. Están los dos a la misma distancia de Jesús. Pero uno cambió y le dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le contestó, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso fue todo lo que Cristo dijo, pero eso era todo lo que ese ladrón necesitaba escuchar. Sabiendo que su situación era una desesperada, buscó muestra de la misericordia de Cristo y le dijo, acuérdate de mí. Yo no dudo que aquí hay personas que están pasando momentos tan difíciles en su vida que hoy le están diciendo al Señor, Señor, mira lo que estoy pasando, acuérdate de mí. Y buena noticia, hoy Dios está aquí diciéndote, yo me acuerdo de ti. Usted no está aquí por casualidad. Usted está aquí porque Dios se acordó de usted. Sabiendo quién era, podemos entender que este criminal en su vida, este ladrón en su vida cometió muchas faltas.
Posiblemente escogió malos compañeros, escogió la moralidad errónea, la conducta equivocada. Pero podríamos decir que la vida de este ladrón fue un desperdicio. ¿Está pasando la eternidad con todos los frutos de sus malas decisiones? Pues claro que no. Todo lo contrario, este ladrón está disfrutando del fruto de la posiblemente única buena decisión que tomó en su vida. Y al final, todas sus malas decisiones fueron redimidas por una sola buena decisión. El ladrón murió vestido de la justicia perfecta de Cristo. El Salvador a su lado llevó su pecado y a la misma distancia otro ladrón decidió pagar por sí mismo. Qué triste. El don de elegir. Jesús en el medio. Un ladrón dice, vísteme con tu justicia. Y el otro a la misma distancia dice, yo mejor pago por lo mío. Cada cual de esos dos ladrones ahora mismo está disfrutando de la última decisión de su vida. ¿Qué decisión tú vas a tomar en esta hora? Mire, usted y yo no habríamos podido escribir el drama de la redención de esta manera. Si a usted y a mí se nos hubiera pedido escribir el drama de la redención, nadie escribiría al Hijo de Dios sobre una cruz, azotado, burlado, escupido. A usted y a mí no se nos pidió escribir el drama de la redención. Ahora bien, sí se nos pide reaccionar al mismo. Aleluya. Hemos visto lo que Jesús trajo. Con manos heridas, Jesús ofreció perdón. A través de su piel horadada, Jesús prometió aceptación. Jesús dio los pasos para reconciliarnos y llevarnos de vuelta a casa. Jesús vistió nuestra propia ropa para darnos la suya. Y te pregunto, ¿qué vas a hacer tú en este día? Te pregunto, ¿qué tú vas a llevar a la cruz en este día? En esta hora yo te exhorto a lo siguiente. Deja tus malos momentos. Deja tus malos hábitos en la cruz. Deja tu pasado en la cruz. No se puede vivir sin caer. Y no hay caída sin daño. Así que no actúes como si no tuvieras ninguna molestia. No actúes, que va, yo no estoy perdido. No actúes como si no estuvieras perdido. No actúes como si tú no estuvieras fuera de ruta. No trates de aparentar que todo está bien. No trates, no. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que tú vivas así. Romanos 11:27 dice lo siguiente. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El versículo 10 dice lo siguiente. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Así que me atrevo a decir, escuche bien y con esto termino. Yo me atrevo a decir que cuando Cristo quiso describir la anchura de su amor, extendió una mano a la derecha, extendió una mano hacia la izquierda, le clavaron esas manos y en esa posición murió para que tú pudieras entender cuánto Él te amaba y te ama. Jesús murió amándote. ¿Tendrá el amor de Dios algún límite? Esa es la pregunta en esta hora. ¿Tendrá el amor de Dios algún límite? David el adúltero no lo encontró. Ni Saulo el asesino, ni Pedro el mentiroso, ni Jacob el tramposo, ni Zaqueo el usurero, ni este que te predica tampoco. El amor de Dios no tiene límite y hoy está disponible para ti. Puestos de pie.